Vamos a continuar con el servicio. Solo recordarte que esta es nuestra tercera enseñanza de una serie llamada Con Cristo o sin Él. La primera, el primer título es Morir para resucitar. El segundo o la segunda enseñanza se llamó Morir para resucitar en una nueva persona o a una nueva vida. Y hoy vamos a ver la tercera, que se llama Todo lo puedo y soy más que vencedor. ¿En quién creen? En Cristo. Estamos aprendiendo a través de la palabra de Dios qué es lo que sucede cuando una persona o cuando alguien ha decidido poner su vida o esconder su vida en Cristo. Y en estas últimas semanas, o en estas 3 últimas semanas, es lo que hemos estado aprendiendo. ¿Qué sucede cuando alguien determinó sembrar, poner o esconder su vida en quién? En Cristo. Y lo que hemos visto es que hay muchos beneficios y hay mucha bendición. Amén. Tan es así que hoy estaremos aprendiendo y dándonos cuenta que la palabra nos dice que cuando estamos en Cristo, todo lo podemos. ¿Todo qué? ¿Y sabe qué significa todo? Pues todo. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. ¿En quién? En Cristo. Porque dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Pero déjeme decirle cómo empieza todo esto. ¿Cómo empezamos? ¿Qué es lo que sucede? Para esto quiero que vaya en su Biblia y busque Efesios 2, versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 13. Y a través de este versículo vamos a encontrar en dónde comienza todo. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice? Pero ahora, ¿en quién dice? A ver, mi hermano, ¿sí estamos todos? ¿Sí lo estamos leyendo todos? Si tú no lo tienes en tu Biblia, puedes leerlo en las pantallas. Amén. Y mire lo que dice Efesios 2, versículo 13. ¿Ahí estamos? ¿Qué dice? Pero ahora en Cristo Jesús. ¿En quién? Mire lo que sucede. Nosotros que en otro tiempo estábamos ¿cómo? Sí, voltea hacia acá. Si alguien no está en Cristo, eso quiere decir que entonces está ¿cómo? Lejos. Pero este versículo dice antes de que tú y yo conociéramos a Dios, nuestra vida estaba lejos de ¿quién? Lejos de Cristo. Dice, pero ahora, diga ahora. Ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Sigue diciendo este versículo. En otro tiempo estábamos lejos. Que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de ¿qué? Ya no estamos lejos, ahora estamos cerca. ¿Y qué tan cerca estamos? En Cristo. Y fue a través y por medio de ¿qué? De su sangre. Voltea hacia acá. ¿Qué fue lo que abrió el camino? La sangre de Jesús. Ese camino que se encontraba cerrado, que aunque la gente quisiera tener un encuentro con Dios, no lo podía hacer porque había una pared intermedia que se llamaba o que se llama pecado. Pero Jesús y su sangre vinieron a quitar esa pared y a abrir un camino nuevo. Amén.
Dice, entonces ahora estamos en Cristo. Antes estábamos lejos y obviamente no estábamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo ahora? Ahora, ¿recuerda cuando usted entregó su vida a Jesús? ¿Recuerda cuando usted recibió a Jesús en su corazón? ¿Recuerda esos primeros días? ¿Recuerda esas primeras semanas? ¿Estaba enamorado del Señor o no? Dígame, ¿qué experimentó? ¿Qué sintió? ¿Qué empezó a experimentar en su corazón? Un cambio. ¿Qué más? Gozo. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más sintió? Alegría, libertad, sanidad. Otra vez gozo, sanidad, amor, descanso, paz. Y los demás no sintieron nada. Definitivamente lo primero que llegó a nuestra vida juntamente con Cristo, para poder estar en Cristo, fue su amor y su poder. ¿Su qué? Ponga atención a esas dos palabras porque son importantes. Su amor y ¿qué más? Y su poder. Ese amor y ese poder fueron y han sido los que están cambiando y transformando nuestra vida. Ese amor y ese poder tuvieron la capacidad para borrar todos mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí es así o no? ¿Y qué pasó después en tu vida? ¿Qué ha pasado últimamente? ¿Se ha olvidado de ese amor y de ese poder? ¿Dónde quedó ese amor y ese poder? ¿Sigue con nosotros? Ese amor y ese poder se encarga ¿de qué? ¿De traer qué? Cambios a mi vida, transformación a mi vida, libertad a mi vida, sanidad, restauración, prosperidad. Mi hermano, el amor y el poder que usted experimentó los primeros días de su salvación deben de seguir presentes en su vida. Lo que es más, no solamente presentes, sino deberían de ir en aumento en nuestra vida. ¿No los escucho? Amén. Porque eso es lo que sucede cuando estamos en Cristo. Todo lo puedo y soy más que vencedor en Cristo. Sí, pero ¿de dónde me tomo? ¿Y qué es lo que voy a estar tomando para que todo lo pueda en Cristo que me fortalece? Para que sea más que vencedor en Cristo. ¿De dónde? ¿Qué voy a agarrar? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué voy a beber? Su amor y su poder. Para verlo de otra forma, veamos otro versículo. Segunda a los Corintios 2, versículo 14. Los que están aquí en medio, ¿alcanzan a leer en su Biblia o les prendo la luz? Díganme, ¿sí leen o les prendo la luz? ¿Sí se ve? A ver, vamos a hacer la prueba, Ramón. Nada más las del medio. A ver cómo ven. ¿Está bien? Bueno, órale pues. ¿Cuál les dije? Segunda carta a los Corintios 2, versículo 14. Mire lo que dice. Mas a Dios que, el cual nos lleva de vez en cuando. ¿Cómo dice? Nos lleva siempre. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿Qué pasa cuando alguien está en Cristo? Dios lo lleva a triunfar siempre.
Repito, cuando alguien está en Cristo, Dios lo lleva a triunfar siempre. Ahora, ¿en qué tiene que triunfar? Cuando dice que en Cristo somos más que vencedores, ¿qué es lo que voy a vencer? Cuando dice que todo lo puedo, ¿qué es lo que voy a poder? Piense esto. No hay victoria si no hay una guerra. No hay victoria si no hay una batalla. Pregunta, ¿cuál es tu batalla? Piénsalo. ¿En qué la estás batallando? Habrá algunos de aquí que digan, pues no, pastor, yo no tengo ninguna batalla. Es una guerra la que estoy viviendo. Pero ¿qué es lo que Dios nos está hablando en estos versículos? Que en Cristo soy un triunfador, que en Cristo soy un vencedor. ¿Sí, verdad? Que todo lo puedo en Cristo, que ¿qué? Que me fortalece. ¿En medio de dónde? De una batalla. ¿En medio de dónde? De una lucha. ¿En medio de dónde? De una guerra. Eso quiere decir que entonces seremos o serás imparable. ¿Cómo? Imparable. ¿Quién te va a poder detener? ¿Quién te podrá hacer frente? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Eso es lo que sucede cuando determinamos en nuestra vida estar en Cristo. Amén. Piense esto. ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es su batalla? ¿Cuál es su guerra actualmente? Este versículo dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso es lo que hace la diferencia. Hermano, ¿estás aquí? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que estamos conociendo a Dios. Estar en Cristo es: estoy conociendo a Dios y me estoy dando a conocer a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Vayas donde vayas, te pares donde te pares, y estés en la batalla más grande de tu vida, el conocer a Cristo, el estar en Cristo es lo que hará la diferencia. Será visible y será palpable, serás imparable. Alguien que está en Cristo es imparable. Segunda a los Corintios 12. Hoy vamos a estar moviendo un poco más de lo normal la Biblia. Segunda a los Corintios 12, versículo 9. Amén. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí ¿el qué? ¿El qué? Cuando estoy en Cristo hay ¿qué? Poder. Cuando estoy en Cristo Él me fortalece. Amén. Pero déjenme leer esta versión, o este versículo mejor dicho, en otra versión que se llama Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente forma. Si no lo tienes, no te preocupes, escúchalo. Cada vez Él me dijo: mi gracia. ¿Mi qué? En otras versiones, en vez de decir mi gracia, dice mi amor. Mi gracia o mi amor es todo lo que necesitas. Dile: pues no, eso no necesitas.
Dile, necesitas la gracia y necesitas el amor de Dios. Mire, la gracia y el amor dan como resultado poder de Dios. Y es un poder que está en ti, que está en mí, que nos hace imparables. ¿Estamos aquí? Dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Voy a repetir eso, voltea hacia acá. Dice este versículo, mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Cuántos de aquí tienen debilidades? Muchas de esas debilidades es en lo que estás batallando. Muchas de esas debilidades son tus luchas. Muchas de esas debilidades que no has podido controlar se han convertido ya en una guerra para ti. Y cuando las reconocemos delante de Dios, es entonces cuando actúa su poder. Pero cuando no las reconocemos, cuando Dios nos dice, ¿cómo anda mi hijo? Yo le digo, bien, aquí pasándola a todo dar. Cuando en realidad hay una debilidad que se ha convertido en una batalla en mi alma, en mis pensamientos y en mi corazón. Y este versículo dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor. ¿En dónde? ¿Cuántos quieren que el poder de Dios actúe en ustedes? ¿Sabes en dónde va a actuar? No en tus fortalezas, no en tus virtudes, no en tus logros. El poder de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios actuarán, ¿saben dónde? En su debilidad. Y si usted me dijo que quería ese poder, ese amor y esa gracia en usted, tendríamos que presentar antes que cualquier cosa delante de Dios mi debilidad. No mi fuerza, no mi fortaleza, no mis logros, no mis alcances, no mis virtudes, no, mis debilidades. Amén. Dice y sigue diciendo este versículo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Imagínense, es muy común que la gente se jacte de sus logros o de sus virtudes, pero que se jacte de sus debilidades. La única forma de que suceda eso es porque entendió que el poder de Dios, que la gracia y el amor ya están haciendo algo en su vida. Por eso les leí un versículo al principio, donde hablaba del amor y del poder, donde les decía que eso fue lo primero que llegó a nuestra vida, pero también les dije, ¿y qué ha pasado con ese amor y ese poder? Las primeras semanas dices, Dios trajo cambios radicales en mi vida. ¿Y después qué pasó? Pues ya no tanto. Nada más me acuerdo que me quitó esto y me quitó aquello y dejé de hacer esto, pero entonces ya terminó Dios contigo la obra, ya eres perfecto. No, pues parece, hermano, porque no le estamos mostrando a Dios mi debilidad. Y no le estoy diciendo al Señor, necesito que me fortalezcas a través de tu poder, a través de tu amor y de tu gracia en esta debilidad. Lo que tú recibiste desde un principio delante de Dios y en Cristo debe de seguir presente hasta los últimos días de tu vida. ¿Cuántos le hemos dicho a Dios, Señor, la obra que empezaste en mí, termínala? Si no se lo ha dicho, dígaselo. La obra, diga conmigo, la obra que Dios empezó en mí, Él la va a perfeccionar y la va a terminar en el nombre de Jesús. Amén. Pero
¿Qué necesitamos? Estar en Cristo para que eso suceda. ¿Con Cristo o sin Él? Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Sí, mi hermano, jáctese de sus debilidades delante de Dios, porque es la única forma de que el poder de Dios actúe en su vida. Amén. El poder de Dios no solamente actúa para lo bueno, el poder de Dios actúa en lo malo para ser transformado, para transformarlo. ¿Vamos bien, iglesia? Y esto nos va a llevar a lo siguiente. Colosenses 1, versículo 10 y versículo 11. ¿Cuántos tienen debilidades? ¿Cuántos están luchando? ¿Cuántos están batallándola? ¿Cuántos están en una guerra? En Cristo vas a ser más que vencedor. En Cristo seremos imparables. Todo lo vamos a poder en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En la proyección tienen la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Me la pueden poner, por favor? Discúlpeme, no es Nueva Traducción Viviente. Perdone. Pónganla la versión normal, por favor. Colosenses 1, verso 10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad y bondad. Bueno, eso. Ahora, déjeme leerlo en la versión Traducción Lenguaje Actual. Escúchelo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Voltea hacia acá. Cuando alguien determina estar en Cristo, lo primero que aprendemos es que ya no es mi voluntad, sino es la voluntad de Dios. Cuando alguien decidió estar en Cristo, quiere decir entonces que voy a resucitar en una nueva persona. ¿Es así o no? Pero para que alguien resucite, antes tiene que morir. ¿Y qué área de mi vida tiene que morir? Mi yo, mi ego, mi carne y mi voluntad. Amén. Eso lo hemos estado viendo en las semanas anteriores. Dice: así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y Él estará contento con ustedes. ¿Cuántos queremos que Dios esté contento con nosotros? Entonces tenemos que poner atención a esto. Y estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Dice: por el gran poder de Dios, por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades, así con alegría. Déjeme leer esa última parte. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas. ¿Nuevas qué? Y podrán soportar con paciencia todas las dificultades con alegría. Por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
¿Sabe cómo vamos a salir de este lugar? Fortalecidos. ¿Sabe cómo vamos a salir de este lugar? Con la esperanza que me da la palabra, donde estoy creyendo que en Cristo soy más que vencedor, y que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Que todo lo puedo en Cristo. Amén. Ahora, de todos estos versículos que a propósito les he presentado para entender lo que la Escritura dice que va a actuar en nosotros cuando estamos en Cristo, quiero que veamos la conclusión en un pasaje que está en Primera de Samuel, capítulo 17. Versículo 20. ¿Lo tenemos? Primera carta de Samuel, capítulo 17, versículo 20. Amén. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí, su papá, le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿De quién me está hablando? De David. ¿Cuál David? Otra vez, no es el de las mañanitas, sino el rey David que Dios había establecido para gobernar su pueblo. Pero de este David está diciéndome que era un joven y que estaba al cuidado de las ovejas de su padre. Amén. Es decir, David estaba bajo autoridad, David estaba bajo sumisión, y se requería humildad para poder obedecer todo lo que su padre le dijese. Tan es así que no solamente cuidaba las ovejas de su padre, sino que era necesario que él pudiera llevarles de comer a sus hermanos mayores que estaban en el ejército de Israel. Pero lo que sucedía en ese momento y en ese tiempo es que el pueblo de Israel estaba en batalla contra los filisteos. Pero ellos, los filisteos, tenían a un hombre llamado Goliat. Era un gigante. Y para que no hubiera una matazón, pues entonces acordaron que solamente se enfrentara hombre contra hombre, cara a cara. Solo que con mucha astucia, alevosía y ventaja, los filisteos aventaron por el frente ¿a quién? A Goliat. Y Goliat ya había traído amenaza. Repita conmigo, amenaza. Ahora yo te voy a preguntar algo con esta palabra. No me responda a mí. ¿Se ha sentido amenazado? ¿Se ha sentido bajo amenaza últimamente? ¿Ha sentido inseguridad en su vida, en su corazón? ¿Hay algo que le está robando o quiere robarle la paz en su corazón? Recuerde esas palabras. ¿Sabe? El ejército de Israel, donde Saúl era el rey, tenían miedo. ¿Qué tenían? Bajo la amenaza ¿de quién? De Goliat. Porque era un ¿qué? Era un gigante. Y no solamente era un gigante,
era un guerrero, era un hombre de batalla. ¿Estamos aquí? Mire lo que dice el verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero ahora las estaba escuchando ¿quién? David. Siguiente versículo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué dice? ¿Y qué tenían? Tenían temor. Todos los versículos que vimos al principio, ¿se acuerda? A ver cuáles eran. En Cristo voy a triunfar. En Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios me va a fortalecer a través de su poder y de su gracia en mi debilidad. ¿Se acuerda de todas esas palabras? Bueno, ahora dice que estos varones tenían gran temor. Verso 25. Y cada uno de los de Israel decía: no había visto a aquel hombre que ha salido. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Órale, pues qué buena recompensa y qué buen botín. Pero ¿qué cree? Que ni aún así se animaban. A lo mejor su hija no estaba tan guapa y decían: no, a lo mejor ni vale la pena, quién sabe. Pero total que ni aún así, ¿qué cree? Nadie se aventaba. Siguiente versículo. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Y quitará el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿David tenía miedo? ¿David se sentía amenazado? ¿Qué había en David? Lo mismo que debes de tener tú y yo. ¿Qué tenía? Aparte de valentía, ¿qué tenía? El poder de Dios, la confianza en Dios, la fe en Dios. Tenía una identidad. Y lo primero que David preguntó es: ¿y el que lo venciere, cuando eso suceda, quitará el oprobio? No le interesaba a David la hija, ni las riquezas, ni todo lo que le iba a dar el rey. A lo que le interesaba es que se quitara el oprobio, el temor, la amenaza, el yugo. Amén. Verso 31. Si me ayudan con la adoración, por favor. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl el rey, y él lo hizo venir. Adelante, por favor. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Y el hombre de guerra, ¿desde qué? Dos palabras importantes: no podrás, porque eres un muchacho. No podrás porque no estás preparado. No podrás porque eres débil. ¿Cuántas veces esas palabras no han rondado tu pensamiento? No lo vas a poder hacer. Eres débil. No lo vas a poder hacer porque no estás preparado. No estás capacitado. No eres una persona apta. Pero a David no le importaban ni siquiera las palabras del rey Saúl. Solo le importaba
el saberse que su vida estaba escondida en Dios. Y que si Dios estaba con él, ¿quién contra él? No le importaba que fuera un joven, una persona débil o una persona que no estuviera preparada en cuanto a la batalla o en cuanto a la guerra. No le importó. Mire lo que sigue diciendo. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Órale con David. Salió bueno para el trompo. Que diga, salió bueno para la batalla. Mire lo que sigue diciendo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, ¿qué me va a andar durando? Versión Reina Valera, Tepito. Será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Verso 37. Añadió David. Me gusta cómo dice esta palabra. Añadió David, ¿sabes? Porque como que ya se le estaba olvidando lo más importante, pero no se le olvidó. Lo añadió. Y dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo mugroso. Y dijo Saúl a David: pues ve y que Dios te bendiga. Que diga, que Jehová esté contigo. Voltea hacia acá. Voltea hacia acá, veme por favor. ¿De qué te ha librado Dios? Hasta hoy, ¿de qué te ha librado Dios? Hasta hoy, estoy seguro que has visto su mano en tu vida. Entonces no tienes por qué tener miedo. Entonces no tienes por qué recibir amenaza. Entonces no tienes por qué huir. Porque si Dios lo ha hecho contigo antes, lo va a seguir haciendo. Y el día de mañana, ¿qué crees? Lo va a seguir haciendo. ¿Y sabes qué vas a ver? Una vez más verás la mano de Dios actuando a tu favor, defendiéndote y respaldándote, porque eres su hijo. Sí, si le va a dar un aplauso, déselo a Dios. Mire lo que dice el verso 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le puso o lo armó con una coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó, ¿a qué dice? Porque nunca qué. Y dijo David a Saúl: ¿sabes? Yo no puedo andar con esto. Subrayo esto: yo no puedo andar con esto. Esa es una frase que debe de estar siempre en nuestra vida. Esa frase siempre se la tengo que presentar al mundo. El mundo va a tratar de engañarnos, diciéndonos: ah, te amenazaron de esta forma, pues toma, yo te doy esto para que tú también los amenaces. El mundo, el diablo. Pero tú
en tu corazón y en tu mente siempre vas a decir: no, yo no puedo andar con esto. Yo ya no me puedo mover como me movía antes, porque ahora estoy en Cristo. Antes estaba lejos de Cristo, pero ahora Él me ha hecho cercano a Él. Y quiero seguir cerca de Él. Y quiero seguirme escondiendo en Él. De tal forma que ni el diablo ni el mundo van a traer herramientas a mi vida para poderme defender. Fue lo que pasó con David. Saúl lo vistió con su armadura. Saúl puso una espada en sus manos, como diciendo: ve con esto para que puedas vencerlo. Y David trató de andar con esto que le había puesto Saúl, que representa el mundo. Y le dijo David: yo no puedo andar con esto. Mi hermano, ya no podemos andar como andábamos antes. Ya no podemos andar como andábamos en el mundo. Ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano. Escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué? Le tuvo que, porque era muchacho y como su pastor. Bueno, lo de rubio no. Rubio y de hermoso parecer. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. ¿Cómo dice? Yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Tepito, a quien tú has provocado. Verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Espérenme tantito. ¿Se acuerda que yo le pregunté cuál era su batalla? ¿Cuál era su lucha? ¿Cuál era su guerra? ¿Qué lo estaba amenazando? ¿Qué le estaba haciendo sentirse con temor? ¿Se acuerda? ¿Qué nos está diciendo hoy en este momento? ¿Qué nos está diciendo Dios en este momento? Eso que tú sientes, Dios lo entregará en tu mano. En tu mano. Dios te trajo aquí hoy para que escucharas eso. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Tepito, que hay Dios en Tepito, que hay Dios en Tepito, en el nombre de Jesús. Verso 47, mire lo que dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Mi hermano, ni siquiera es tu batalla, es la de Dios. Lo único que necesitamos es estar en Cristo, porque entonces serás imparable. Y Él los entregará en nuestras manos. Termino con el verso 49 y 50. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente,
y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios que está en ti. Nos ponemos de pie.